Eh, Hoy es la última clase en donde vemos raíces irracionales. Luego vamos a vamos a seguir hablando de números, eh, pero ya no específicamente con el cálculo de irracionales, que es lo que hemos estado, digamos, viendo este último tiempo. Como ustedes imaginarán y sabrán, vamos a un ritmo bastante más lento de lo que podríamos haber ido si hubiéramos estado en el colegio, en las salas. Por lo tanto, tenemos que seguir avanzando y esta va a ser la última clase, repito, donde vamos a hacer como una recapitulación de lo que habíamos estado revisando con el cálculo de irracionales. Eh, y voy a hablar, lo que estoy compartiendo ahí en pantalla es la última guía, que es la guía que van a recibir si es que no la han recibido todavía esta semana, con la que tienen que trabajar esta semana. Y que es, como repito, están involucrados los tres últimos métodos de cálculo de irracionales. Eh, Dejamos afuera el método geométrico, porque es un método muy específico y que sirve solamente para un tipo de raíces. En cambio, estos otros métodos que vamos a ver hoy, que vamos a repasar y vamos a ver algunos ejemplos, algunos ejercicios, son los que más se ocupan y en eso vamos a entrar en la clase de hoy. Entonces, bajo esta perspectiva hemos visto tres métodos de cálculo de irracionales o de aproximación de cálculo irracional, porque en el fondo, recuerden que el irracional se necesita de estos cálculos específicos o de estos métodos específicos, porque yo no puedo determinar su valor de manera exacta completamente nunca. Siempre son aproximaciones, son acercamientos a un resultado. Entonces, uno de esos métodos era lo que nosotros llamamos descomposición de raíces, que está aquí arriba en la letra A. Entonces dice, si al factorizar la cantidad subradical o el radicando, es decir, el número que está debajo de la raíz, y nosotros factorizamos o descomponemos eso, separamos ese número en dos factores o en dos números, ¿no es cierto? Que se están multiplicando, por eso son factores. Y uno de ellos tiene una raíz exacta, entonces yo puedo sacar ese número o ese factor que tiene una raíz exacta, calculando su raíz cuadrada afuera de la raíz. Y ese factor, ¿no es cierto?, queda multiplicando o acompañando a la raíz irracional, que es la que yo ya no pude reducir más o descomponer más porque es un número, ¿no es cierto?, que es un resultado, es un número irracional, que tiene infinitos decimales no periódicos. Entonces, eso es lo que nosotros habíamos visto ya hace algunas clases atrás. Yo tengo entonces una raíz, un número, y ese número lo separo en dos, lo factorizo, es decir, lo multiplico por un número que da como resultado el número original. Pero ese número por el cual yo lo factorizo tiene que tener la característica de tener una raíz cuadrada exacta, ¿sí? Solamente de esa manera yo puedo eh, lograr el objetivo, que en el fondo es achicar la raíz, reducirla. El segundo método tiene que ver con la reducción de raíces semejantes, cuando yo tengo sumas de raíces. Este primer proceso, o este primer método, es para reducir una raíz. El segundo método es cuando tengo una expresión de varias raíces irracionales o algunas no irracionales, dependiendo de cuál sea el ejercicio, y entonces todas las raíces que tienen igual radicando o igual cantidad subradical, es decir, la cantidad que está debajo de la raíz, todos esos números que tienen igual subradical, yo las puedo juntar como términos semejantes. Entonces, por ejemplo, si aquí eh, tengo raíz A, pero que está acompañada de un número P, y tengo otra raíz A que está acompañada de un número Q, yo puedo juntar ese P y ese Q y sumarlos como términos semejantes, porque todos son raíz de A. Entonces, en el fondo, yo voy a expresar esa raíz de P, o sea, P por raíz de A más Q por raíz de A, como P más Q raíz de A. Los junto, los reduzco. Entonces, porque en el fondo, sumar raíces de igual
cantidad subradical o de igual radicando, estoy sumando términos semejantes. Es como estar sumando puras letras A, o estar sumando puras letras B o C, etc. Si tienen el mismo subradical, esas son raíces semejantes. Y al ser raíces semejantes, yo las puedo reducir a una sola, sumando o restando, dependiendo del signo. Y el tercer método es lo que nosotros llamamos racionalización o racionalizar una expresión. Y ese método era cuando o se expresa o se aplica cuando yo tengo una fracción en donde el denominador o en el denominador yo tengo una raíz irracional, una raíz inexacta. Entonces, ¿no es cierto? Tenía 3 casos, que fueron los que vimos en la clase pasada. Estamos haciendo, para los que se han ido integrando más tarde, estamos haciendo una recapitulación de los métodos para calcular irracionales, que esta va a ser la última clase de esto, ya la próxima semana vamos a cambiar de tema, y por eso estamos haciendo este resumen, esta clase resumen, con una guía resumen también, donde están los 3 métodos principales y donde hay ejercicios asociados a esos métodos principales, ¿ya? Entonces, recuerden que la racionalización o al racionalizar yo tengo 3 casos o 3 posibilidades. La primera es que yo tenga en el denominador una sola raíz, en la fracción, una sola raíz irracional. Cuando eso pasa, esta expresión yo la multiplico o la amplifico, dijimos, la amplifico por este denominador que es la raíz. Entonces voy a multiplicar por esa raíz arriba y abajo. ¿Se acuerdan que nosotros dijimos que era lo mismo que si yo amplificara una fracción por 2 o por 3 o por 4? Si yo tengo un medio y lo amplifico por 2, me da 2 cuartos. Pero 2 cuartos es lo mismo que un medio, solo que está amplificado por 2. O si un medio lo amplifico por 3, me da 3 sextos. Y 3 sextos es lo mismo que un medio, ¿sí? Solamente que está amplificado por 3. Entonces, en el fondo, yo al amplificar por un número, una fracción, esa fracción solamente está expresada más grande nomás, con números más grandes. Pero es la misma relación o es la misma fracción, solamente que está expresada con números mayores. Entonces, al yo amplificar una expresión de este tipo, lo que estoy provocando es que la raíz de abajo me queda al cuadrado, y al quedarme al cuadrado se va a la raíz, se anula la raíz con el cuadrado y me queda solamente el subradical, que en este caso es el b. Y la raíz me queda solamente arriba, multiplicando al numerador que había originalmente. Entonces, en el fondo, esta expresión final, esa que yo estoy marcando ahí, es la misma que la primera, que a partido por raíz de b. Es la misma, solo que está amplificada por raíz de b. Pero al estar amplificada, yo elimino, digamos, la raíz cuadrada inexacta del denominador y puedo, digamos, reducir más fácilmente esa expresión, porque yo puedo simplificar a partido por b, en el caso que se pueda, o puedo dividirlo, etc. Achico el número, reduzco la expresión. Ahora, una cosa importante, que tal vez lo dijimos en la clase anterior, pero no fue tan explícito. Y eso tiene que ver con que este método de la racionalización es solo para raíces cuadradas. No sirve para raíces cúbicas, ni para raíces a la cuarta o aún mayores. Solo para raíces cuadradas. ¿Por qué? Porque cuando yo amplifico por esta expresión, al multiplicarse raíz de b por raíz de b, me queda raíz de b al cuadrado. Entonces, ahí es solamente que ese cuadrado se anula con una raíz cuadrada, porque si fuera una raíz cúbica, por ejemplo, una raíz de índice 3, me va a quedar la raíz de 3 y me va a quedar elevado al cuadrado. Por lo tanto, no se va a poder anular. Como no se puede anular, entonces no me sirve el método. Entonces, este método solamente es para raíces cuadradas. Y los otros 2 casos posibles para racionalizar con raíces cuadradas es cuando yo tengo 2 raíces en el denominador, o que se están sumando o que se están restando, que es el caso 2 y el caso 3. Entonces, ahí yo voy a amplificar por la expresión inversa a ese denominador. Es decir, si las raíces se están sumando, yo amplifico por las raíces restándose. Y si abajo las raíces se están restando, yo amplifico por las raíces sumándose. Es decir, siempre voy a amplificar por el inverso de esa expresión.
Y aquí nuevamente pasa lo mismo, dijimos que lo que me quedaba abajo era una suma por su diferencia, que era un producto notable, que en la clase pasada también dedicamos, digamos, bastante minutos a explicar y recordar este producto notable. Entonces dijimos que cuando yo tengo eh, una resta de cuadrados, unas restas de cuadrados, ¿no es cierto?, al cuadrado, ese es un producto notable que se llama suma por su diferencia. Y el resultado directo, obviamente usted puede hacerlo calculando el paréntesis por el paréntesis, pero la manera correcta o manera más corta, el camino corto, porque en el fondo un producto notable es un atajo a un resultado. Entonces, cuando yo tengo un binomio, una sustracción o una resta de dos binomios, de un binomio que está al cuadrado, el resultado de ese binomio, de esa resta al cuadrado, es la primera expresión, el primer término, menos el segundo término. Entonces, en este caso, que está aquí, al multiplicar A más C, eh, aquí yo me equivoqué, en esta raíz, no es raíz de raíz de B y ahí raíz de C, ahí sí, ¿ya? Ahí me había equivocado. Entonces, al multiplicar este paréntesis, B raíz de B más raíz de C por raíz de B menos raíz de C, en el fondo me va a quedar raíz de B menos raíz de C al cuadrado, ¿sí? Y eso es una suma por su diferencia. Y eso me dice, el producto notable me dice que el resultado de eso es simplemente la resta de los términos del binomio. Es decir, los términos eran B y C, que estaban al cuadrado. Al quedar al cuadrado, se va la raíz con el cuadrado y me queda solamente la resta B menos C. Y entonces yo elimino la raíz del denominador. Eso mismo pasa en el segundo caso, solamente que en vez de estar restándose las raíces, se están sumando y el resultado, digamos, es el mismo. Si usted se da cuenta, B menos C, B menos C. Pero lo que tienen que tener cuidado es que al amplificar por ese valor, o al amplificar por ese número, o por esa expresión, tiene que ser el inverso, es decir, el signo cambiado. Si aquí está con negativo, ahí está con suma, si aquí está con suma, ahí está con resta. Bien, entonces esos son los tres métodos que hemos revisado semana por semana, ¿no es cierto?, en este último mes, para poder reducir o simplificar o expresar algún cálculo, ¿no es cierto?, eh, de un irracional. Digamos, acercar el resultado lo que más se pueda al resultado final. Nunca vamos a poder llegar a ese resultado final, ¿ya? Ahora, en la guía, ustedes lo que van a tener es varios grupos de ejercicios de este mismo tipo. En el primer ítem de ejercicio, tienen que descomponer estas raíces eh, digamos, separar las raíces o factorizar ese número por algún número que tenga raíz cuadrada o raíz exacta. Vamos a hacer algunos ejemplos para que les puedan quedar, digamos, en la clase y después cuando tengan la guía lo pueden realizar. En la segunda, tienen que reducir raíces que sean iguales. Por ejemplo, la primera es muy fácil, ¿no es cierto? Porque tenemos puras raíces cuadradas de 5, así que son todos términos semejantes, yo los puedo juntar todos, y restar 6 menos 4 menos 8, y tengo una sola raíz, digamos, final. También vamos a hacer algún ejemplo de esto. Y el último ítem es racionalización, ¿ya? Es decir, usar estos métodos de racionalización para reducir estas expresiones sin raíces irracionales en el denominador. Entonces vamos a comenzar con esta. Recuerden que para racionalizar, lo ideal es que ustedes tengan ya claras las raíces cuadradas exactas que hay. ¿Y cómo calcular raíces cuadradas exactas? Elevando al cuadrado los números naturales, ¿no es cierto? 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, 3 al cuadrado, 4, 5, etc. Todos son números al cuadrado, el resultado son raíces exactas. Son las raíces exactas que existen. Entonces, 1 al cuadrado es 1, raíz de 1 es 1, 2 al cuadrado es 4, raíz de 4 es 2, 3 al cuadrado es 9, raíz de 9 es 3, y así sucesivamente. Entonces, teniendo esas listas o esa visión, digamos, de las raíces cuadradas,
Ahora, el segundo paso para poder hacer estos ejercicios es dividir ese número, ese subradical que está ahí, el 72, dividirlo por enteros, por naturales, hasta que el resultado de esa división les dé una raíz exacta. Entonces, si yo divido 72 entre 2, me da 36. ¿Sí? Entonces, si ustedes tienen su lista de raíces, se van a dar cuenta inmediatamente que raíz de 36 es 6 al cuadrado, ¿no es cierto? 6 al cuadrado es 36. Por lo tanto, al dividirlo por 2, automáticamente yo obtengo una raíz exacta que es 36. Entonces, en el fondo, yo voy a escribir esta... Esperemos un poquito aquí que necesito... Ahí sí. Yo voy a escribir esta raíz, digamos, descompuesta. Como encontré, al dividir por 2, encontré mi raíz cuadrada exacta, que es 36. Ese 36 entonces lo multiplico por 2. Porque en el fondo estoy factorizando por 2, ¿no es cierto? Ahí. Y después ustedes tienen que separar eso en dos raíces. Raíz de 36, que se está multiplicando por raíz de 2. Entonces, como saben que raíz de 36 es 6, ustedes inmediatamente calculan la raíz cuadrada exacta, que es 6, y colocan la raíz cuadrada irracional, ¿no es cierto?, inexacta que les quedó, que es raíz de 2. Y entonces ahí queda esa expresión. No sé si hay alguna duda con respecto a esto, porque es digamos, el primer paso o el primer método, y donde ustedes tienen ahí 4 ejercicios, yo ya le hice el primero de la guía, que tienen que resolver. Entonces hacen el mismo procedimiento con raíz de 108, raíz de 363 y raíz de 147. ¿Alguna duda con este método? ¿Alguna pregunta? ¿Se entendió? Sí, se puede dividir por más números. Tú puedes dividir por 3, por 4, pero normalmente Fabio me está preguntando si uno puede dividir por más números. Por ejemplo, yo puedo dividir el 72 por 3 o por 4, o si puedo dividir el 36 por 2. Sí lo podría hacer, pero en el fondo mi objetivo es ¿para qué divido? ¿Cuál es el objetivo de dividir? El objetivo de dividir es encontrar un número que tenga raíz exacta. Cuando encuentro ese número, entonces me detengo. Porque ya el 6 raíz de 2 es la expresión más pequeña que puedo hacer de esto. Porque si yo divido 36 dividido por 2, ¿no es cierto? Me da 13. Y 13, perdón, me da 18, ¿no es cierto? Sí, 18. Y raíz, y 18 no tiene raíz exacta, porque las raíces exactas son raíz de 9, que es 3 al cuadrado, después viene después raíz de 16, que es 4 al cuadrado, y ya me salto al 25, que sería 5 al cuadrado, ¿no es cierto? Raíz de 25. Por lo tanto, el 18 no tiene raíz exacta, entonces no tendría objetivo, no tendría ningún objetivo y no me serviría de nada dividir el 36 por 2. Ahora, si yo dividiera el 72 por 3, ¿no es cierto? Me da 24, y 24 tampoco tiene la raíz exacta, porque ya recordemos que la raíz anterior a 24 es 16 y la raíz siguiente es 25. Así que 24 tampoco tiene raíz. Entonces, la división del número del subradical, el objetivo de esa división es exclusivamente encontrar un número que tenga raíz exacta. Y en este caso, como al dividir por 2
nos quedó 36, y el 36 ya tiene raíz exacta, ahí nos quedamos. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, si ustedes dividen 108 por 2 y le dan un número que no tiene raíz exacta, evidentemente tienen que seguir al número siguiente. Es decir, si dividen por 2 y no les da, tienen que dividir por 3 y después dividir por 4 hasta encontrar el número que tiene raíz exacta. O sea, es decir, la factorización debe ser con ese objetivo, de encontrar el número que tiene raíz exacta. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Estamos claros? Repito, este es el método de descomposición de raíces. ¿Alguna pregunta? ¿Estamos claros? Alguien que por último me diga, sí, profesor, está claro, no hay más preguntas, existimos. Ya. Diego me respondió. ¿Alguna persona que tenga alguna pregunta o que me pueda decir si estamos claros o no? Chupete Suazo, que está aquí, lo veo en una foto. Alexis Sánchez también está en la clase. Ya, perfecto. Seguimos al siguiente método. Bien, aquí me voy a saltar. El primer ejercicio no lo voy a hacer porque es muy fácil. En el fondo es al 6 tienen que restarle 4 y después restarle 8 y eso es todo. Y les va a dar el resultado. Quiero referirme a este segundo caso porque este segundo caso es una mezcla del primer método de la descomposición de raíces y con el segundo método, que es reducir términos semejantes. ¿Ya? Entonces, como aquí tienen tres raíces, en el fondo tienen que reducir esto lo más que se pueda, y al reducirlo se van a dar cuenta que les van a dar, subradicales iguales, porque en el fondo, si ustedes miran estas tres raíces que están aquí, no se pueden reducir, porque son todas distintas. Una es raíz de 216, otra es raíz de 81 y otra es raíz de 121. Entonces, volvemos al método. Si yo divido 216 dividido por 2, me da 108. Y 108 no tiene raíz exacta. Si divido 81 dividido por 2, me da 40,5. Evidentemente tampoco tiene raíz exacta. Y si divido 121 dividido por 2, me da 60,5. Así que tampoco tiene raíz exacta. Entonces voy al siguiente. Aquí está el caso, digamos, de lo que pasó recién, que recién nos dio el tiro el 2, pero ahora vamos al siguiente número, que sería el 3. Yo divido 216 dividido por 3 y me da 72. Y 72 tampoco tiene raíz exacta. Así que tampoco me serviría. Si divido 81 por 3, me da 27. 27 tampoco tiene raíz exacta, porque recordemos que la raíz anterior es 25 y la raíz que viene es 36. Así que ya tampoco lo vamos a intentar con 121 para no perder tanto el tiempo. Entonces, ahora vamos al siguiente número, que sería dividir por 4. Dividimos 216 por 4 y me da 54. Y 54 no tiene raíz exacta. Si divido 81, ¿no es cierto? Dividido por 4, me da 20,25 y tampoco me da. Por 5 tampoco, porque recuerden que los 5, cuando yo divido un número por 5, es muy fácil saber cuándo da raíz exacta, porque son múltiplos de 5, ¿no es cierto? 25 o 30 o 45, qué sé yo. Entonces, sabemos que 216, 81, 121 no me sirve el 5 tampoco. Por 6, factorizar por 6, divido por 6, y 216 dividido por 6 me da 36. Ahí yo tengo una raíz exacta. Pero si divido 81 dividido por 6, me da 13,5. Así que tampoco. 121 dividido por 6 me da 20,16. Pero vamos a anotar aquí, yo voy a anotar aquí en mi cuadernito, que 216 dividido por
por 6 me da 36, ¿no es cierto? Ahí tengo una raíz exacta. Pero sigamos. 81 dividido por 7 tampoco me da. 81 dividido por 8 tampoco. 81 dividido por 9 me da 9. Y 9 tiene raíz exacta. Ahora veamos cómo se comporta el 216 por 9. El 216 por 9 me da 24. Dividido por 9 me da 24. ¿Sí? Vamos a poner aquí. Entonces, 81 entonces vamos a dividir aquí. 216, vamos a insertar acá. Entonces, en el primer caso, me quedaría 216, perdón, 216 dividido por 9, que era la siguiente alternativa, me daba 24. Ahí está. Entonces yo voy a poner 216 dividido por 20 por 9 me da 24. Entonces voy a tener raíz de 9 por 24. Y eso sumado a la siguiente, que es raíz de 9 81 raíz de 9 por 9. Entonces me falta solamente la última raíz. ¿Por qué número sería? ¿Alguna sugerencia para el 121? ¿Por qué puedo factorizar 121 para que me quede con una raíz exacta? ¿Hay manera de hacer eso? Ya, por 11. Si yo divido 121 por 11, me da 11, ¿no es cierto? Ahora, el problema es que si yo divido por 11, me da un número exacto. Ahora me da un número exacto, ¿no es cierto? Ahora, 121 tiene una particularidad, porque aquí Pablo me está diciendo que divida por 11. Pero ¿qué particularidad tiene 121 y 81? ¿Qué me dicen? Bien, son cuadrados perfectos. Tanto el 81 como el 121 son cuadrados perfectos. Por lo tanto, lo único que yo tenía que hacer, en el primer caso, ya dividí por 9, me dio 24. Pero raíz cuadrada de 81 es 9. Si usted saca la raíz cuadrada de 81 con su calculadora, le da 9. Aquí lo voy a mostrar aquí en la cámara para que veáis. ¿Ya? Raíz cuadrada de 81, 9. Por lo tanto, simplemente se le suma 9. Y esto se le resta 7 por ¿cuánto? Por 11. Porque el 121 también es un cuadrado perfecto. Si yo pongo raíz cuadrada de 11, perdón, raíz cuadrada de 121,
me da 11. ¿Ya? Por lo tanto, este ejercicio, ahora yo descompongo solamente la primera, ¿sí? La primera raíz. Entonces, en el fondo me va a quedar raíz de 9 es 3. Raíz de 9 es 3. Y eso va a quedar por raíz de 24. Ahora, 7 por 11 me da 77. Y menos 77 más 9, ¿no es cierto? Me da menos 88. Perdón, menos 68. Menos 68. Ahí está, ¿no es cierto? Multipliqué 7 por 11, 77. Y menos 77 más 9, ¿no es cierto? Quedaría menos 68. Ahora, ¿puedo juntar esos dos? ¿Puedo reducirlo? ¿O podría factorizar ese 24 nuevamente? Con alguna raíz que me sea útil, que me reduzca aún. Ya, 6 por 4, 24. Pero si yo divido por... claro, divido 6 por 4, 24. Entonces nuevamente vamos a hacer esa división. Vamos a poner aquí igual. Vamos a seguir yendo hacia el lado. Entonces voy a tener 3 por raíz de 4 por 6. Y eso menos 68. Entonces ahora, raíz de 4 es 2, ¿no es cierto? Entonces vuelvo a sacar ese 2 hacia afuera. Voy a hacerlo aquí abajo. Perdón. Aquí. Vamos a incluirlo aquí para que quede aparte. Entonces me va a quedar 3 por 2, ¿no es cierto? 3 por 2. Porque ese 2 sería la raíz exacta de 4. Y eso por raíz de 6. Y eso menos 68. Entonces me queda 3 por 2, 6. Así que me queda 6 raíz de 6 menos 68. Bien. ¿Alguna duda con respecto a ese ejercicio? Entonces, en estos ejercicios que vienen, verificar si alguna de estas raíces es raíz exacta, primero. Si es raíz exacta, inmediatamente se calcula. Si no, se factoriza. Entonces, aquí en este caso teníamos dos raíces exactas, que era 81 y 121, y solamente factorizamos raíz de 216. Primero lo factorizamos por 9, y luego lo factorizamos por 4. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta con este segundo ítem? ¿No? Perfecto. Ya, y vamos al último ítem de racionalización. Y vamos a hacer este último ejercicio que tal vez no habíamos visto ninguno de estos, donde hay un número y una raíz. Pero cuando hay un número y una raíz, igual tienen que factorizar por esta misma expresión de abajo al cuadrado. O sea, perdón, esta misma expresión, pero con el inverso. Es decir, vamos a multiplicar esta expresión, puede ser este ejemplo,
vamos a multiplicar esta expresión por lo que está abajo, ¿no es cierto? Que sería 4 más raíz de 3. Y abajo, 4 más raíz de 3. Porque recuerden que se amplifica por la misma expresión de abajo, pero el inverso de esa expresión, que en este caso se está restando. Entonces, la expresión de arriba me quedaría como raíz de 3 que se está multiplicando por el paréntesis que es 4 más raíz de 3. Y abajo me queda una suma por su diferencia, ¿no es cierto? ¿Por qué suma por su diferencia? Porque es ese paréntesis que es 4 menos raíz de 3 al cuadrado. Entonces, el resultado final de esto sería... El de arriba lo vamos a hacer paso por paso, porque recuerden que aquí yo tengo que aplicar la propiedad distributiva, ¿no es cierto? Es decir, multiplico raíz de 3 por 4 más raíz de 3 por raíz de 3. Entonces, siguiendo esa lógica, yo tendría 4 por raíz de 3, porque lo multipliqué, ¿no es cierto? Y después me queda más raíz de 3 por raíz de 3 es raíz de 3 al cuadrado. Lo vamos a hacer paso por paso para que entiendan por qué llegamos al resultado. Aquí tengo mi paréntesis. Entonces tengo ahí raíz de 3 al cuadrado. Porque estoy multiplicando raíz de 3 por raíz de 3. Y abajo, como dijimos, que es la suma por su diferencia. ¿Cuál es el resultado de la suma por su diferencia? Es la suma, perdón, la resta de estos valores al cuadrado. ¿Sí? Entonces, me quedaría 4 menos 3. Como yo le ve a esto al cuadrado, se me va ese cuadrado con ese cuadrado. Entonces, me queda igual a esto. Me queda 4 raíz de 3 más 3, ¿no es cierto? Porque este cuadrado se va con ese. Ese se va con ese. Y abajo me queda 1. Y obviamente algo dividido por 1 es ese algo nomás. Así que me va a quedar 4 raíz de 3 más 3. Ese sería el resultado final. Bien, ¿alguna consulta ahí? Con ese último ejercicio, que es del último ítem. Es lo mismo que todos los ejercicios que hicimos en la clase pasada de racionalización, solamente que en este caso
en el denominador, en vez de haber dos raíces, había una sola, pero igual era un binomio. Entonces, igual se amplifica por ese binomio, para eliminar la raíz que está abajo. Que en este caso sería raíz de 3 nomás que se va y me queda 1. Bien. Si no hay consultas, chiquillos, quedaríamos hasta acá. Recuerden que esta es la última guía con este tema. Ya en la próxima clase vamos a cambiar. Y recuerden usar ¿cómo se llama? El correo institucional. ricardo.cerey@educacionadventista.cl. ¿Ya? Pero es como alegre el perro. ¿Alguna pregunta? Bien. Quedamos hasta aquí, entonces me despido. Nos vemos el día. Nos vemos el día jueves de nuevo con clase de matemática. ¿Sí? El jueves tenemos matemática y física. Sí, sí, Fabián. Así el ítem 4, todos esos ítems 4 se hacen de la misma manera. Pero recuerda así que el primer ejercicio se amplifica solamente por raíz de 7. Raíz de 7 partido por raíz de 7. Porque es una sola raíz. No son dos. El B se hace igual que este. Pero el A se amplifica solamente por raíz de 7. Raíz de 7 partido por raíz de 7. Y después aplicas todo lo que hicimos recién de multiplicar y qué sé yo, hasta llegar al resultado final. ¿Ya? Ya, chiquillos. Nos vemos entonces. Se cuidan. Y cualquier duda a mi correo.